Bueno, hoy me toca hablar con ustedes o abordar la unidad 14 que se refiere al derecho a la vida. Esta unidad está dentro del bloque que ya les comenté, el bloque 6, referido a cada uno de los contenidos de los derechos más importantes o sobre los que entendemos vale la pena poner atención. No nos olvidamos de los principios que nosotros mismos aprendimos, de que todos los derechos son interdependientes y están interrelacionados y que no hay jerarquía entre ellos, pero sí nos parecía, bueno, que en una materia hay una necesidad de seleccionar y obviamente el derecho a la vida está dentro de los derechos seleccionados para abordar y trabajar con ustedes, ¿sí? Entonces voy a abordar sugiriendo sobre todo que tengan esta clase, este apoyo. Esta clase es muy raro plantearlo así, para que puedan ordenar qué conceptos o de qué manera apropiarse de los conceptos que están propuestos en el programa. Entonces, vamos a trabajar sobre todo como texto de base con el de Cecilia Medina, que está propuesto, que es un texto muy fácil, y vamos a dejar el otro texto de lado y en base a las consideraciones que yo voy a ir aportando, sería importante que ustedes vayan analizando la jurisprudencia propuesta. Ya van a entender correctamente, digamos, a cuáles son los aspectos que estamos proponiendo, y es en función, en esta unidad, entonces vamos a aproximarnos a esos casos que son muy extensos, solamente para referirnos al derecho a la vida o lo dicho sobre o respecto al derecho a la vida en esos casos, ¿sí? Entonces, me parecía importante que puedan ver como pauta general que el contenido, y esto es importante para todos los derechos que vamos a ver en el bloque 6, ¿sí? Entonces, como pauta general de abordaje de la temática, me interesa que ustedes identifiquen que el contenido de un derecho está dado por la redacción existente en los instrumentos internacionales, que vamos a ver que depende del instrumento, tiene algunas diferencias que no son muy relevantes, por lo que podemos hablar de un contenido mínimo o un piso esencial de cada uno de esos derechos, ¿sí? Tengamos en cuenta que, y esto seguramente lo dijimos en el momento de ver los distintos tratados y las distintas convenciones, los tratados son escritos en un idioma muy neutral. Pensemos que tienen que ser traducidos en todos los idiomas oficiales dentro de Naciones Unidas, que hoy por hoy está compuesto por 192 países, y también tiene que poder ser incorporado y traducido en las otras lenguas, en los otros idiomas no oficiales de cada uno de estos estados. Entonces, pensemos que la redacción de los distintos tratados internacionales siempre es muy escueta, muy objetiva. Por lo tanto, también va a ser muy trascendente para entender el contenido de los derechos la interpretación que de esa norma, que nosotros vamos a identificar como un artículo, hacen los distintos órganos encargados de su supervisión, es decir, el contenido del artículo a el artículo de 19 o el artículo 21 del derecho a la propiedad de la Convención Americana va a estar dado por lo que dice el artículo, pero también la interpretación que ha hecho de ese artículo los órganos convocados a
analizarlo e interpretarlo, que en el sistema interamericano ustedes recuerden que va a ser desde en una cuestión más política y programática, tal vez tengamos a la relatoría de pueblos indígenas analizando ese tipo de temática. También tenemos a la Comisión Interamericana en sus distintas peticiones o en sus informes y vamos a tener a la Corte en sus sentencias u opiniones consultivas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, eso también es importante y es donde se encuentra la mayor riqueza del desarrollo del derecho internacional. Y, por supuesto, esto va a estar dado en la jurisprudencia, como les decía, sentencias, informes, observaciones generales, si estamos hablando dentro del sistema de Naciones Unidas, que muchas veces van a ir cruzando, combinando diferentes variables para mejorar el contenido que se haga para ir perfeccionando el nivel de protección. Un poco en lo que ya hablábamos en la introducción de los bloques 5 y 6, ¿sí? Entonces vamos a ver que la mayor riqueza, el mayor desarrollo se va a adquirir no solamente cuando el Comité de Derechos Humanos analice las obligaciones en materia de protección judicial establecido en el artículo 2.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino tal vez cuando se refiera a este derecho, pero desde la perspectiva de las personas migrantes o las mujeres, en una observación general específica referido a eso, ¿sí? Entonces, vamos a ir, si queremos aproximarnos cabalmente o integralmente al contenido de un derecho fundamental, es bueno que pensemos en ir haciendo estos cruces porque, como dijimos, vamos a tener así realmente la complejidad en materia de estándares que analizar un caso específico referido a una persona con características específicas se refiere, ¿sí? Y por supuesto también hay doctrina, pero para nosotros en este recorte, en una materia de tercer año o en una materia de grado dentro de la Facultad de Derecho, no va a ser prioritaria. O sea, las discusiones doctrinarias sobre el desarrollo de los derechos no van a ser la prioridad en esta materia. Si se quedan súper enganchados con el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo a los que son del plan 2019, los veremos más adelante en la electiva que tenemos en quinto y sexto año, ¿sí? Entonces, esto es como pauta general para que ustedes para que lo tengan como esquema ideal en la aproximación o incorporación de los contenidos en las próximas unidades, ¿sí? Entonces, en relación con los artículos que en los distintos trabajos o en los distintos tratados están referidos al derecho a la vida, vamos a tener que una de las, como lo propone incluso el texto de Cecilia Medina, que ustedes saben que es una profesional, una abogada chilena, que fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de una referente súper reconocida desde el feminismo también. Cecilia Medina nos habla de que entre los debates actuales, incluso los que fue abordando el derecho internacional de los derechos humanos, en relación con el derecho a la vida, claramente van a estar algunas discusiones referidas a lo relacionado con la pena de muerte, lo relacionado con los deberes del Estado frente a la propia persona, ¿sí? Esto que ella llama es un derecho o también es una obligación. Aquello relativo al momento en que se inicia el deber de protección del derecho a la vida y qué pasa con esta idea
que tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos de que se protege a la vida en general desde la concepción, y ya la discusión más casuística o circunstanciada es relativa al alcance y la modalidad que deben dar los estados a la protección del derecho a la vida, y es sumamente rico los debates que se han dado, sobre todo en los últimos años en relación con esto. Entonces nosotros vamos a presentar muy someramente cada una de estas discusiones, ¿sí? Entonces, en lo relativo a la pena de muerte, Cecilia Medina nos propone que la discusión un poco en los articulados de los distintos tratados internacionales, vamos a tener que quienes tienen, qué pasa con los estados que al momento de ratificar y discutir, de discutir y ratificar posteriormente los tratados internacionales de derechos humanos, ya sean a nivel regional como a nivel global, ya tenían establecido la pena de muerte y estaban y no estaban decididos a modificar o retroceder ante esa situación, o lo podían plantear como una situación ideal, pero que dependía de discusiones mucho más profundas en el ámbito interno, ¿no? Entonces vamos a ver que la normativa concretamente dice qué va a pasar con estos estados, ¿no? Entonces establece que hay estados que pueden tener y de alguna manera regula o establece cuáles van a poder ser las restricciones al derecho a la vida en una situación en donde la pena de muerte ya esté reconocida, ¿sí? O sea, ya esté como una posible sanción dentro del sistema normativo del Estado, del Estado parte al que estamos analizando. Entonces, van a ver en el articulado, el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que una pauta general respecto de que la tendencia es a la derogación de la pena de muerte, que si se la tiene reconocida solamente se puede aplicar para los casos, o sea, cómo se la usa para los casos más graves, no se la puede aplicar para los delitos políticos, no se la puede aplicar a menores de edad, ni a mujeres embarazadas, ni a mayores de 70 años, y analiza realmente cuáles van a ser las limitaciones que van a tener los estados para mantener la vigencia de la existencia de la pena de muerte. Quienes la derogaron o la vayan derogando o la tuvieron y ya la fueron derogando, la idea es que la comunidad internacional convoca a que ya no puede retroceder respecto a esa situación, es decir, no puede reeditarla o replantearla, y quienes no la tenían no van a poder discutir la vigencia de la pena de muerte como un castigo posible, ¿sí? Entonces, en términos generales, tanto la Convención Americana como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que se refieren a la pena de al derecho a la vida, tienen esto incorporado sin pensar o sin tratar específicamente la convención de erradicación, digamos, de la pena de muerte en términos concretos. Entonces, referido a esto, no mucho más, es importante que tengamos claro esto normativo y que desgraciadamente tengamos claro que estas discusiones, a pesar de parecer anticuadas en un punto, hay veces que se renueva el nivel de vigencia de estas discusiones. Entonces, no falta quien, o el líder político, o el referente, que en un momento de plena ebullición de las discusiones sobre la inseguridad,
plantea que, y sobre todo en situaciones de reincidencia de alguien que ha pasado largos años privado de libertad, purgando el castigo por haber cometido un delito, recupera la libertad y reincide en el delito, ¿no? Entonces ahí vemos que a pesar de la vigencia de este tipo de normas, el debate público vuelve a, digamos, entramparse en una solución referida a la pena de muerte. Bueno, ahí ya tenemos nosotros, como estudiantes avanzados de Derecho, una referencia normativa que nos va a permitir participar de esas discusiones con fundamentos mucho más interesantes y complejos que la posición de cualquier, que como mal se dice doña Rosa respecto de estos debates, ¿no? Bueno, entonces, eso relacionado con la pena de muerte. Entonces, después vamos a ver, vamos a tener entonces que la protección del derecho a la vida está planteado como un derecho fundamental, pero como todos los derechos no es absoluto. El derecho a la vida tampoco es un derecho absoluto. Está reconocido que algunas excepciones en donde ese deber de protección puede ceder. Una de esas, ¿cuáles son esas situaciones? Bueno, por ejemplo, la pena de muerte en los países en donde la pena de muerte está reconocida y goza de plena vigencia y salud. Pensemos en el gobierno saliente de Estados Unidos con el expresidente Trump, que no se privó de, a pesar de que habían estado durante muchísimos años suspendidas las ejecuciones, él cumplió con la pena prometida a muchas personas, ¿sí? Bueno, en ese caso, eso está contemplado como una posibilidad. La legítima defensa también es una posibilidad, en nuestro país también la tenemos reconocida, o cuando quitarle la vida a una persona es resultado de un uso racional y legítimo de la fuerza por quienes detentan el uso de la fuerza pública, en este caso y en nuestro país, a nivel interno por las policías, porque ustedes saben que las Fuerzas Armadas tienen prohibido la participación en asuntos de seguridad interior. Entonces, en nuestro caso, son en general las policías del gobierno federal o de las provincias, los que pueden, en el uso racional y legítimo de la fuerza, provocar la muerte sin que eso sea tomado como una vulneración a los compromisos asumidos por Argentina respecto del derecho a la vida, ¿sí? Otra forma de alcanzar este deber de protección va a estar dado por la obligación de que esté protegido legalmente, ¿no? Es la tradicional existencia de un delito penal al que quitarle la vida a otro, ¿no? Entonces, pero lo más interesante relacionado con esto es ese deber de protección o esas obligaciones en materia de derecho a la vida también se van a dar en relación con aquellas medidas de prevención que son reconocidas en la jurisprudencia internacional y que nosotros podemos identificar como las discusiones relativas a el contenido de las obligaciones de garantizar que va a tener el Estado, ¿sí? Frente al derecho a la vida. Entre las cuales vamos a encontrar el deber de investigar, sancionar y procesar, digamos, a quienes vulneren el derecho a la vida de una persona, no solamente como
una obligación en sí misma, sino en el metamensaje, y esto es una discusión que está presente en el texto de Cecilia Medina, que es también en su faz de prevención, ¿sí? Es decir, que la jurisprudencia del sistema interamericano ha ido identificando que la obligación de investigar, sancionar y procesar a alguien que ha cometido o que ha vulnerado el derecho a la vida de una persona bajo la jurisdicción de un Estado, no es solamente la obligación de garantizar ese derecho, sino también la obligación de prevenir la repitencia de ese tipo de vulneraciones de derechos humanos, ¿sí? También va a estar dada la discusión en la jurisprudencia. Esto está desarrollado en el texto de Medina sin ninguna complejidad, por lo tanto yo se los dejo aclarado nada más. Es la importancia de la obligación que tienen los estados de regular el uso de la fuerza de sus propios agentes, ¿sí? Es decir, que ponerle mayor riqueza o mayor especificidad a esas referencias respecto de qué se entiende como uso racional y legítimo de la fuerza, ¿sí? Entonces, si estamos dentro de un caso de uso racional y legítimo de la fuerza o un caso de abuso policial, tiene que estar regulado, analizado, promocionado por el Estado. ¿Y a qué nos referimos con promocionado? Bueno, que el Estado tiene que enseñar a sus agentes, tiene que regular, es decir, que tiene que protocolizar, por ejemplo, la intervención de las fuerzas de seguridad en tal o cual circunstancia, y a la vez tiene que formar a las fuerzas respecto de estos contenidos, ¿no? Además de que si se da el abuso por parte de los agentes policiales de esta situación, sancionar de manera ejemplificativa y no avalando o protegiendo el funcionamiento de las fuerzas en este tipo de casos, ¿no? Entonces, pensemos de la discusión sobre la doctrina Chocobar sí o la doctrina Chocobar no, de hace unos años. Si ustedes no se acuerdan del caso, busquen doctrina Chocobar y van a ver las discusiones que se dieron en relación con un policía que mata por la espalda a un asaltante o supuesto asaltante, porque nunca lo sabremos porque no fue objeto de proceso alguno, a pesar de que estaba ya sin riesgo de vida respecto de la víctima del robo, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso para que veamos la actualidad de este tipo de discursos o de este tipo de discusiones. Después tenemos como también un desarrollo muy interesante respecto al deber estatal de garantizar el derecho a la vida, generando una protección especial a aquellos tipos de personas específicas, digamos, cuya vida se encuentra aparentemente amenazada, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en las y los defensores de derechos humanos en contextos de conflictos internos o en contexto de persecución a líderes sindicales, o pensemos a las mujeres víctimas de violencia por sus relaciones interpersonales en un contexto familiar, por ejemplo, o en un contexto de relaciones o relaciones de pareja. Es decir, que cuando se identifica que hay un grupo de personas que está especialmente vulnerable a sufrir agresiones o atentados contra su vida por parte de terceros, no necesariamente de agentes estatales, sobre todo si es de agentes estatales, pero incluso cuando son particulares, es importante que
el Estado identifique esta situación y ejerza y ejecute medidas proactivas destinadas a proteger a esta población, ¿sí? Y por otra parte, también es interesante identificar en el desarrollo jurisprudencial de los distintos órganos de derechos humanos que la protección del derecho a la vida también ha estado relacionado con la identificación del deber de reparar el daño por parte de los estados a la víctima, y en este caso, cuando se trata del derecho a la vida de su familia, ¿sí? Pero también de la comunidad respecto de el derecho a la verdad y la importancia o la relevancia de poder investigar y procesar de alguna manera, volviendo a las obligaciones que están referidas de las que hablé en el punto 1 de este apartado, respecto de poder averiguar la verdad, ¿no? Entonces, tal vez ya, y eso se ha dado, por ejemplo, en casos donde se ha desarrollado el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, en contextos en donde en nuestro país no estaba habilitada la persecución penal a los responsables del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, y esto se ha dado en muchos países de la región, desgraciadamente, que también fue de entonces de la mano del desarrollo jurisprudencial que se tuvo referido al derecho a la vida. Entonces, también es importante que identifiquemos dentro del derecho a la vida aquello que se identificó dentro o que nosotros podemos ubicar en la clasificación que vimos en su momento de las obligaciones generales en materia de derechos humanos dentro de las obligaciones de promover. Y esto es, de alguna manera, lo que ha ido caracterizando al dinamismo del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que de aquellos primeros casos o de aquellos primeros estudios referidos al derecho a la vida y relativo a los contextos de conflictos bélicos internos o terrorismos de Estado, en donde fue muy prolífera la discusión respecto de cuáles eran las obligaciones del Estado respecto a los agentes estatales o paraestatales que agredían la vida de los particulares a esas otras obligaciones en contextos menos convulsionados y más propios de estados de derecho e incluso democráticos, que también fueron materia de tratamiento y estudio de los órganos internacionales unos años después, ¿no? Entonces, vamos a tener que el sistema de protección o los sistemas de protección, porque esto es algo que también se da no solamente en el sistema regional, sino en el sistema internacional, vamos a empezar a poner en foco que se puede vulnerar el derecho a la vida por la falta de medidas positivas que tiendan a evitar las muertes evitables, ¿no? Es decir, aquellas situaciones en donde no es necesario que el Estado arbitrariamente quite la vida, sino esas situaciones que explican muertes o muy en relación a omisiones estatales, por ejemplo, ¿no? O falta de voluntad política o falta de intensidad en la voluntad política que nos permita hablar o disminuir aquellas muertes que son evitables, ¿sí? Entonces vamos a tener las primeras referencias o las primeras preocupaciones con este tipo de situaciones, ¿no? Pensemos en el apogeo de las medidas neoliberales en la región,
cómo la Comisión Interamericana se empezó a preocupar respecto de la retirada del Estado de situaciones tan acuciantes como la necesidad de brindar tratamiento médico a las personas que vivían con HIV, ¿no? Y también, y de la mano y de manera concomitante, se da el desarrollo jurisprudencial en donde la Corte empieza a hablar de que no solamente es necesario no quitar la vida arbitrariamente, sino poder garantizar que la vida sea llevada con dignidad. Es decir, el Estado no solamente no debe privar arbitrariamente de la vida, sino que debe garantizar la vida digna. Y esto es un desarrollo que hace la Corte Interamericana en el caso Villagrán Morales contra Guatemala, y profundiza la idea, o va en paralelo esta idea, con el caso Loaiza Tamayo contra Perú, respecto de la importancia de que el Estado reconozca que las personas tienen un proyecto de vida que se ve truncado o que por lo menos la Corte pone en valor al momento de analizar la amplitud o la complejidad de las vulneraciones de derechos humanos o de las violaciones de derechos humanos analizadas en este caso en Asturias, ¿no? Entonces es importante, y por eso van a ver que está el caso Villagrán Morales, que ustedes vayan a comprender cómo hace la Corte este avance respecto de que no es cualquier vida la que merece ser vivida, y esto va a tener en cuenta sobre todo la idea de, y esto voy cerrando, la idea de que los derechos son interdependientes y se interrelacionan entre sí, entonces no vamos a poder pensar en que el derecho a la vida se refiere solamente a que la persona no tenga, pueda respirar, ¿no? Entonces, ¿de qué vale respirar si no puedo comer? ¿De qué vale respirar si no puedo desarrollar un proyecto de vida? Si no tengo elecciones, si las elecciones que tengo me condicionan de tal manera en donde no hay libertad posible. Y estas discusiones o estos debates son no solamente filosóficamente interesantes, sino y sobre todo van a estar relacionados con la trascendencia y la actualidad de los debates relacionados con el contenido del derecho a la vida, ¿sí? Entonces, van a ver que con el correr de los años, ese derecho a la vida que empezó siendo una obligación negativa de no privar arbitrariamente de la vida, nos encuentra en el siglo XXI, en el primer cuarto, si se quiere, del siglo XXI, con un desarrollo jurisprudencial en donde el derecho a la vida va a estar muy relacionado con otros derechos, ¿sí? Y va a complejizar la discusión, si se quiere, de cómo los estados garantizan, las democracias sobre todo, garantizan el derecho a la vida de su población. Y es lo que vamos a ver en el caso de una comunidad indígena, Yaquiaxa concretamente, contra Paraguay, que es otro de los casos propuestos, ¿no? Entonces, cómo la Corte identifica que Paraguay ha vulnerado el derecho a la vida, no solamente o porque no ha garantizado otras series de condiciones que podríamos relacionar o identificar con los contenidos de otros derechos más de tipo social, más de tipo económico, más de tipo cultural. Entonces eso me parece interesante que hoy por hoy tengamos dentro del paraguas de contenidos que nos permite comprender las vulneraciones del derecho a la vida en un sentido más actual, ¿no? Y
para volver un poco, es que también para volver a una cosa más histórica, pero que sigue teniendo muchísima actualidad, desgraciadamente, no es poder identificar que en su momento se dio por jurisprudencia pacífica, porque creíamos superadas las desapariciones forzosas en la región o las desapariciones forzadas. Ustedes saben que las desapariciones forzadas son aquellas situaciones en donde una persona desaparece bajo el funcionamiento o el cuidado estatal. Entonces, son personas que no están ni detenidas, no aparecen sus cuerpos, pero sin embargo sabemos la última vez que se las vio bajo la custodia del Estado, ¿no? Entonces, en los casos, los que se conocen como los casos hondureños, se dieron pasos firmes en relación con la presunción de que esta situación conllevaba, aunque no estaba específicamente reconocido dentro de los tratados internacionales de derechos humanos, las situaciones de desapariciones forzadas eran entendidas como una vulneración del derecho a la vida, porque la persona no había aparecido con vida, aunque su cuerpo no estuviera, y la última vez que se la vio bajo la custodia estatal. Entonces se presumía que una persona que estaba desaparecida de manera forzada había sido asesinada por parte del Estado, y esto se ha mantenido en los casos sobre todo de terrorismos de estados o dictaduras militares o conflictos bélicos muy documentados. En los casos en donde las desapariciones forzadas en contextos democráticos, si bien en los estándares probatorios de alguna manera se vuelven más exigentes en relación a las víctimas que alegan que una persona ha sido asesinada por parte de un Estado, esto forma parte de la discusión. Pero ahora con la existencia de un tratado específico referido tanto a nivel regional como internacional referido a las desapariciones forzadas, ¿no? Y sin embargo, aunque esto parezca de antaño y algo mucho más superado, nosotros en nuestra provincia tuvimos un terrible caso que estuvo identificado y está en discusión referido si es una desaparición forzada de Luis Espinosa en Tucumán. Si bien el señor Espinosa, su cadáver apareció muerto y está muy implicada la policía de Tucumán, se discutió y se está discutiendo si durante los primeros días esta existencia de la decisión estatal de ocultar a la persona de Luis Espinosa no implicó concretamente la desaparición forzada y la vulneración no solamente del derecho a la vida, sino también de las obligaciones contenidas en el tratado específico de desaparición forzada. Si no conocen de este caso, los invito a que googleen y se pongan al tanto porque es absolutamente relevante que miremos con atención lo que va a pasar con la justicia en este tipo de casos, porque tienen una lamentable vigencia. Y lo mismo que decía respecto de hace 2 años o hace 3, ya no me acuerdo, cuando la discusión sobre pena de muerte estaba absolutamente perimida o era un asunto superado, tuvimos la habilitación por decreto de que se pueda derribar un avión si no se identificaba, si su tripulación no se identificaba, lo que significaba también una pena de muerte de las personas que estaban allí, y eso también nos ponía a discutir respecto de si estábamos vulnerando o no los compromisos asumidos respecto con la pena de muerte.
y solamente para estar a la altura de las circunstancias y de las últimas consideraciones, vamos a ver que la idea de las regulaciones y las protecciones referidas al derecho a la vida también van a tener plena vigencia respecto de las discusiones de conflictos de derechos, ¿no? Y valga como ejemplo todas las discusiones que que se dieron en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y la ley 27.610 de reciente promulgación, que establece cómo y por qué, y esto fue cabalmente analizado, que el Estado argentino avance en esta legislación no se opone a sus compromisos internacionales, y se dieron argumentos de por qué, ¿no? Esta idea de que pueden existir, de que no hay derechos absolutos, de que el valor vida no es lo mismo que la vida de una persona en plena, digamos, en plenitud. ¿Por qué la idea incluso de avanzar con legislación que permita la interrupción voluntaria del embarazo es una mejor forma de proteger el derecho a la vida de todas aquellas personas con capacidad de gestar que enfrentan un embarazo no deseado y que quieren interrumpir, como por ejemplo el derecho a la vida digna va a implicar el derecho a elegir su propio proyecto de vida, es decir, y ese derecho y ese conjunto de derechos se veía truncado con la vigencia de legislaciones restrictivas respecto del derecho de decidir sobre su propio cuerpo hasta la semana 14, o la idea de, esto para hacer referencia a las discusiones que estuvieron tan vigentes en las últimas semanas, pero también con la idea de que el Estado tiene que redoblar esfuerzos en materia de evitar muertes evitables, ¿no? Entonces no es solamente avanzar o discutir o pensar qué hacer con la práctica del aborto, que se llevaba a la muerte de que la penalización del aborto se llevaba a la vida de jóvenes y mujeres o personas con capacidad de gestar de manera injustificada, ¿sí? Es decir, de personas con capacidad de gestar en edad reproductiva que de otra manera no morirían, ¿no? Pero también pensar en qué efecto tienen regulaciones migratorias restrictivas que explican que muchas personas se suban a barcazas y pongan en riesgo su vida y se den muertes masivas por ahogamiento de personas intentando llegar a las costas de un país por una necesidad meramente económica, porque las regulaciones de los estados no reconocen el derecho a migrar, o qué hacer con aquellas poblaciones que tienen una bajísima expectativa de vida. Pensemos que por ejemplo, las personas trans, que mientras que la media o la expectativa de vida de una persona que es cis heterosexual en nuestro país es de entre 75 y 80 años, las personas trans no tienen una expectativa de vida mayor a 36, 40 años. Entonces, ese tipo de discusiones o ese tipo de desarrollo ya está planteado desde el derecho internacional de los derechos humanos y complejiza las discusiones, ¿sí? Y esto como tal vez discusiones novedosas, pero desgraciadamente también como discusiones que hablan de problemas que son
bastante históricos y bastante estructurales y bastante conocidos, como la nota que les dejo acá respecto de la detección de 50 chicos desnutridos en el norte de Salta, niños, miembros de comunidades indígenas que que no gozan o que ven truncada su derecho a la vida digna, ¿no? Entonces, estas son algunas consideraciones relativas al derecho a la vida que me parecía importante dejarles planteadas y a invitar entonces a que lean el texto de la doctora Cecilia Medina y se aproximen a los casos propuestos con esta visión, para tener más o menos un contenido de por dónde van las discusiones de el derecho a la vida, ¿sí? Cualquier cosa nos escriben a la cátedra por dudas y consultas y estamos en contacto. Muchas gracias.